Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Bienvenidos a casa, de verdad, cada domingo siempre es genial poder estar reunidos en este lugar en comunidad, vernos las caras, disfrutar, compartir un cafecito rico y también escuchar algo de la palabra de Dios para contrastar un poco nuestra semana. ¿Cuántos les encanta venir un domingo y de repente tienen toda la semana y su jefe se ha puesto insoportable? Y usted dice, oye, necesito una palabra diferente, necesito alguien que me diga algo distinto a lo que yo he escuchado durante toda la semana. A veces las noticias nos agobian, a veces, no sé, suceden cosas en nuestra vida que nos hacen sentir desanimados o tristes y siempre podemos venir un domingo a casa o participar en las distintas actividades que tenemos como iglesia. El viernes yo veía a esas mujeres y nos estábamos riendo porque las chicas compartieron algo acerca de las emociones durante el espacio. ¿Quién rayos recuerda lo que dijeron Pía y Ivana durante ese momento? Todas estaban, jaja, sí, tú sabes, solo una cháchara general. Ahí no había un interlocutor único, ahí todos estaban hablando al mismo tiempo, pero de alguna forma sobrenatural se entendieron. Entonces, aspectos particulares del rasgo femenino que admiramos, obviamente no podemos vivir sin las mujeres, así que de verdad creo que fue un tiempo bien divertido. Sé que la pasaron muy bien, vi muchas caras nuevas, algunas que creo que están el día de hoy aquí. Si viniste por primera vez a casa, bienvenida, sé que va a ser un tiempo especial. Les animo a que abran su corazón y tengan expectativa a lo que Dios va a hablar esta mañana a través de este mensaje y tengo fe que no van a salir igual. Miren, en el mundo empresarial hay un concepto un poco técnico, ¿no?, que se llama activo intangible. Yo no sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Un poquito técnico quizás la cosa, ¿no? Este concepto se refiere a todas esas cosas que una empresa posee, que no se pueden tocar y no se pueden ver, pero que son profundamente valiosas. Y muchos negocios que conocemos, muchas empresas que conocemos, las más grandes del mundo, las que sus productos son los más populares de todos, dependen profundamente de estos activos intangibles para su éxito. Un ejemplo de esto es Apple, por lo menos. Usted tiene una computadora Windows, a mí me pasó al principio, y yo era fiel a mi computadora Windows, hasta que tuve una computadora Apple. Y me di cuenta que todo lo que la gente decía que eso hacía era real. Y yo ya estaba cansado de las pantallas azules y de que me borraran mi documento de Word 7 veces en el día. Y nada de eso me sucedió con una computadora Apple. Y estas computadoras valen, por supuesto, mucho más de lo que valen las otras. Pero las personas pagan esa diferencia porque hay un valor intrínseco en eso, que ellos saben lo que van a recibir cuando pagan ese precio superior. Lo mismo sucede con Coca-Cola. Hay muchas marcas de bebidas similares en el mercado, pero usted sabe cuándo se está tomando una Coca-Cola. Y esa característica, la percepción que el consumidor tiene acerca de esos productos, a veces no necesitas ni siquiera ver la botella o el color ni nada, porque ya tú sabes en cierto modo que eso es una Coca-Cola versus otras marcas. No tengo nada en contra de otras marcas, pero lo que ellos han logrado con el tiempo es que hay un reconocimiento muy fácil de parte de quienes consumen esa marca para saber lo que están tomando, ¿no? Y esto los expertos señalan que es mucho más valioso que todas las plantas, que todo el inventario, que todas las inversiones que hayan hecho en activos físicos, porque ese activo intangible es el elemento más valioso de ese negocio. ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos de Dios que por el hecho de no poder verlo, por el hecho de no poder escucharlo, se nos hace un poco difícil establecer una relación con Él. Pero algo que me encanta de nuestra vida de fe es que lo más valioso que Dios ha depositado en nosotros no se puede tocar, no se puede ver, pero es lo que mayor valor tiene en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Y no sé si usted quizás tiene algunas dudas acerca de quién es el Espíritu Santo. Y hago énfasis en la palabra quién, porque el Espíritu Santo es una persona,
no es una cosa, no es una fuerza, no es una energía, es una persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un rol sumamente importante en la vida de un hijo de Dios. Y mientras más nos relacionemos con el Espíritu Santo, más tangible va a ser nuestra conexión con el Padre. Así que esta mañana están conmigo, vamos a hablar un poco acerca de esto. Juan capítulo 3, verso 1 al 12, narra un momento en el que Jesús se encuentra con un líder judío y comienzan a hablar acerca del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Rabí se traduce maestro en el español. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El hombre le pregunta: ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo van a creer cuando les hablo de cosas celestiales? Saben, Nicodemo era un hombre estudioso. Era un hombre que había pasado mucho tiempo de su vida analizando la ley de Dios. Y usted quizá viene a la iglesia y dice: ¿qué es eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y en algunos otros libros se narra un momento en el que Dios le entrega al pueblo de Israel, tras su salida de Egipto, una ley escrita que iba a regular todas las facetas de la vida civil del pueblo de Israel. 613 mandamientos Dios había establecido en esa ley. Usted muchas veces quizás va a conocer solo 10, porque esa es la tradición, que nos enseñan que son 10 mandamientos, 613 mandamientos. Los 10 quizás son los que engloban, resumen lo que los 613 intentan decir, porque el resto a veces habla de situaciones muy específicas. Pero son 613 mandamientos que el pueblo judío estaba llamado a seguir. Y entonces unas personas se dedicaron a analizar e interpretar estos 613 mandamientos y comenzaron a establecer sus propios mandamientos. Y entonces de 613 terminamos con miles. Porque todos estos intérpretes de la ley comenzaron a decir: este mandamiento también significa esto y esto y esto. Y entonces todas estas interpretaciones crearon sobre el pueblo de Israel una carga demasiado fuerte de llevar, porque tenían que vivir de acuerdo a miles de estipulaciones. Y si violaban solo una, ya eran pecadores delante de Dios. Solo una. Entonces, Nicodemo era uno de estos hombres. Había pasado una buena cantidad de su vida estudiando la ley de Dios. Y el problema era el siguiente, porque la verdad es que eso era algo noble de hacer, no era algo malo. Que conforme más se aferraban a la ley por ser algo tangible, por ser algo visible, más se olvidaban del Dios invisible que escribió la ley. Y entonces la ley se convirtió en lo más importante para la cultura judía, mientras que Dios pasó a un segundo plano. Y entonces las personas se enfocaban en cumplir la ley y muchas veces no se enfocaban en el Dios que inspiró su escritura. ¿Sabe? Este hombre tenía a Dios mismo frente a él. Cristo Jesús, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Y no lo reconoció, porque estaba completamente enfocado en lo que era tangible. Y como seres humanos, muchas veces tú y yo vamos a querer ver a Dios.
vamos a querer escuchar a Dios, vamos a querer palpar a Dios. Pero el Dios en el que tú y yo creemos no es visible. Y entonces nos cuesta relacionarnos con un Dios invisible y comenzamos a buscar formas tangibles de Dios. La gente se hace figuras de piedra, la gente se hace figuras de madera, la gente hace pinturas. Las personas muchas veces comienzan a ver a Dios en elementos de la naturaleza y dicen, ¿esto es Dios? Dios no se puede ver, Dios no se puede palpar, ¿sabe? Y como seres humanos comenzamos a luchar muchas veces en nuestra fe porque decimos lo siguiente: ¿cómo puedo creer en alguien que no veo? ¿Cómo puedo creer en alguien que no escucho? ¿Cómo puedo creer en alguien cuyo abrazo no puedo sentir? ¿Cómo puedo creer que Dios me ama si no puedo verlo a mi lado en mis momentos difíciles? ¿Cómo puedo creer en un Dios que está conmigo en la dificultad cuando yo estoy pasando por la tormenta y Él no está allí conmigo? No lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo escuchar, no puedo palparlo, y muchas veces ese es nuestro mayor obstáculo para experimentar una relación cercana con Dios. Que nuestro Dios no es tangible como quizás muchas de esas figuras que la gente se hace para tratar de idealizarlo o de materializarlo. Pero este es el asunto, querido amigo, amiga. El hecho de que tú no puedas ver o que no puedas escuchar a Dios no es una evidencia de que Él esté ausente. No es una evidencia de que Él no exista. Jesús desafía el entendimiento de este hombre diciéndole lo siguiente: así como no puedes ver el viento, así como no puedes tocarlo, puedes sentir su mover y puedes verlo impactar todo a su alrededor. No ver a Dios, no escuchar a Dios, no es una excusa para no creer en Él. No ver a Dios, no escuchar a Dios, quiere decir que Él esté ausente o quiere decir que Él no esté en el lugar, en el momento, en la dificultad, en la circunstancia, porque es igual como el viento. Aun cuando tú no puedas tocarlo, aun cuando tú no puedas escucharlo, puedes verlo moverse a tu alrededor e impactar todo dentro de ti y alrededor de ti. ¿Saben? Nuestro nuevo nacimiento espiritual, tal como lo dice Jesús, no es visible. Cuando una persona recibe a Cristo en su vida y pone su fe en Él, tú no ves el cambio. Quizás no vas a ver que el Espíritu Santo está comenzando a moverse dentro de la persona, ni aun si le pones un rayos X, pero el fruto del Espíritu de Dios en esa persona sí es tangible. Aun cuando tú no puedas ver, aun cuando tú no puedas escuchar, aun cuando tú no puedas palpar al Espíritu Santo que hay en ti, el cambio, el fruto, la transformación de su presencia en tu vida sí es tangible. Eso sí lo puedes ver, eso sí lo puedes palpar. Cuando una persona que está desanimada recibe gozo y paz y alegría de parte de Dios, ese es el fruto tangible de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando una persona que está pasando por una dificultad recibe una salida, una nueva puerta abierta de parte de Dios, ese es el fruto tangible del mover del Espíritu Santo en su vida. Cuando un matrimonio está pasando por un momento difícil y se están separando y viene Dios y hace algo para mantenerlos unidos, ese es el fruto tangible de la presencia del Espíritu Santo. Quizás tú no puedas verlo, quizás tú no puedas escucharlo, quizás tú no puedas palparlo, pero por donde pasa el Espíritu Santo hay una transformación tangible en la vida de todo aquel que tiene una experiencia con Él. Nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva vida en Jesús, quizás no se vea, pero hay un fruto tangible de ello. Hay una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es eso lo que la gente ve.
Y ese es el testimonio que tenemos para dar. Y es de eso, de lo que nos aferramos en el momento en el que le vamos a compartir a otras personas acerca de Jesús. Yo cuando voy a hablar de Jesús con alguien, yo no ando diciéndole en Mateo capítulo 3, no. A la gente no le importa lo que dice la Biblia, por lo menos no antes de conocer a Jesús. La gente quiere ver qué ha hecho Dios contigo. La gente quiere ver cómo la presencia del Espíritu Santo en tu vida ha causado un impacto y una transformación positiva en distintos aspectos y áreas de ella. Cómo tu matrimonio ha sido fortalecido, cómo nuevas puertas de oportunidad han sido abiertas por la gracia y el favor de Dios, cómo pudieron sanar enfermedades quizás que estabas padeciendo, cómo Dios pudo sacarte de un episodio de depresión, cómo quizás pudiste romper las cadenas de una adicción. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. La gente no puede verlo, no puede palparlo, quizás no va a escucharlo, pero hay una evidencia de su presencia en nuestra vida cuando la transformación que Él trae comienza a hacerse evidente. Comienza a verse con nuestros propios ojos. Quizás no vemos al Espíritu Santo. Quizás muchas veces no escuchamos su voz. Pero no, su presencia en nuestra vida tiene un impacto real, tangible, que podemos observar en la vida de todo aquel que ha recibido su presencia. No hay nadie que haya sido tocado por el Espíritu de Dios, cuya vida no experimente un cambio significativo. Es el Espíritu Santo en nosotros, transformando todo tras su llegada, la evidencia de la presencia de un Dios invisible, que trae cambios tangibles, visibles a nuestra vida. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, todo lo que cantamos, todo lo que predicamos, todo lo que podemos saber de la Biblia, no tiene ningún impacto. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros lo que produce un cambio visible y tangible en nuestras vidas, y es la evidencia de la presencia de un Dios invisible que se hace visible a través de nosotros. Jesús compara al Espíritu Santo, y me encanta esta comparación, con el viento. En una comparación que nos permite comprender la forma en que nos relacionamos con Dios día a día. El viento es un elemento de la naturaleza que es invisible para el ojo humano. Tú y yo no podemos ver el viento en sí, pero ¿sabes qué sí podemos ver? El impacto que causa en el entorno. Y cuando vemos el viento moverse, decimos, hay brisa, hay un viento, está corriendo, disipa el calor, se mueven las hojas. Los vientos más fuertes pueden impulsar grandes barcos, pueden cambiar la dirección de las olas, pueden cambiar el clima, pueden hacer que las personas tengan que tomar refugio por causa de una tempestad. Pueden ser vientos positivos más bien, cuando tú y yo sentimos demasiado calor en un lugar y decimos, wow, qué bueno que llegó la brisa. ¿Cuántos dicen eso en un país tropical como el de nosotros? Cuando el viento sopla, amigo, amiga, todo es impactado a su paso. Todo es impactado por su presencia. Quizás tú no puedas verlo, quizás tú no puedas palparlo, quizás tú no puedas medirlo, pero cuando el viento pasa, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo nota, porque hay un impacto en el entorno que da evidencia de su presencia. Y de la misma manera, cuando Dios pasa y toca nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras carreras, quizás no podemos verlo, quizás no podemos palparlo, quizás no podemos medirlo, quizás no podemos escucharlo, pero a su paso todo cambia. A su paso suceden cosas nuevas. A su paso hay un impacto positivo en todo nuestro alrededor. Y esa es la mayor evidencia de la presencia tangible de Dios en nuestra vida. Entonces, así como no podemos ver el viento, no podemos ver quizás al Espíritu Santo moverse, pero podemos sentir
el cambio que a su paso está produciendo. Y sabe, la gente no duda de la existencia del viento. La gente no duda de que el viento es real, porque pueden verlo moverse a su alrededor. Entonces yo me pregunto, quizás tú hoy estás aquí y dices, Dios no se está manifestando, no puedo verlo, no puedo palparlo, no puedo escucharlo. Pero cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Él, comienza a suceder cambios a nuestro alrededor. Comienzan a suceder cambios en nosotros. Comienzan a suceder cambios en nuestra familia. Comienzan a suceder cambios en nuestro trabajo. Comienzan a suceder cambios en nuestro matrimonio, en nuestra percepción de la vida, en nuestras opiniones, en nuestra actitud, en nuestro carácter. Esa es la mayor evidencia de que el Espíritu Santo existe, se está moviendo, está presente. Es una fuerza tangible, aun cuando yo no la pueda ver, aun cuando yo no la pueda cuantificar, porque todo a mi alrededor está siendo impactado por su presencia. Y la gente no pone en duda la existencia del viento solo porque no lo pueden ver, porque hay evidencias de su presencia. ¿Por qué tú pones en duda la existencia del Espíritu Santo en tu vida? Solo porque no puedes verlo, solo porque no puedes escucharlo, con tantas evidencias de su presencia a tu alrededor y en tu corazón. ¿Sabes? Vamos a pasar temporadas de la vida donde quizás no vamos a palpar la presencia del Espíritu Santo. La conexión quizás se va a sentir un poquito distante, pero vemos su mover en nosotros y a nuestro alrededor. Y esa es la mayor evidencia de su presencia en nuestra vida. No lo podemos ver, pero el impacto de su llegada es la mayor evidencia de su presencia. Es esa presencia, es ese mover del Espíritu de Dios lo que nos conecta y nos mantiene conectados con un Dios al que no podemos ver. Y muchas veces las personas, teniendo una relación débil con el Espíritu Santo, se sienten naturalmente distanciadas de Dios, porque Él es el vínculo, Él es el puente, Él es el medio por el cual tú y yo nos conectamos con el Padre. Y conforme nuestra relación con Él se profundiza, conforme nuestra relación con Él se hace cada vez más cercana, ese vínculo tangible con el Espíritu de Dios produce en nosotros la fe, la certeza de que hay un Dios que me ama, que me escogió, que me eligió, que me vio en mi dificultad y que está obrando a mi favor cada día de mi vida. Es mi tarea desarrollar una relación cercana con el Espíritu Santo, porque esa relación me recuerda que el Dios al que yo sirvo es visible, es real, es tangible y me ama tanto como la Biblia dice. El Espíritu Santo tiene muchos roles en la vida de un hijo de Dios, y entre ellos es recordarnos todo lo que Jesús enseñó. Cada día de mi vida, cuando viene la dificultad, cuando viene un momento que quizás me cuesta transitar, cuando viene el desánimo y la tristeza, cuando quizás enfrento pruebas mucho más grandes de lo que yo creo tener la fuerza para superar, vengo al Espíritu Santo a preguntarle, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser la forma en que tú vas a obrar a mi favor en medio de esto? Y ese vínculo con el Espíritu de Dios me afirma que hay un Dios real y vivo que me ama y me recuerda que Él está obrando a mi favor cada día de mi vida. Así que tú y yo, amigo, amiga, aun cuando no podamos verlo, aun cuando no podamos palparlo, aun cuando no podamos sentir su presencia tangiblemente en nuestra vida, estamos llamados a desarrollar una relación cercana con el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo nos pone y nos crea la conciencia de un mundo espiritual a nuestro alrededor que es totalmente real,
y que afecta nuestro mundo visible. Y a través del Espíritu Santo tenemos una conexión directa con esa realidad espiritual que tú y yo no podemos ver muchas veces. Y Él nos recuerda que hay un Dios luchando nuestras más grandes batallas, que hay un Dios que nos ama, que nos está acompañando en medio de la tormenta, que hay un Dios que está presente en todo momento, dándonos la salida cuando la situación que tenemos por delante parece no tener solución. Saben, no podemos ver al Espíritu Santo, pero la transformación que produce en nosotros al momento de enfrentar distintas situaciones es la mayor evidencia de la relación que tenemos con Dios. Es la mayor evidencia de que hemos nacido en Cristo nuevamente. Es la mayor evidencia de que somos hijos de Dios. No podemos verlo, no podemos palparlo, pero el fruto de su presencia en nuestra vida es la mayor evidencia de su existencia. Cuando yo veo al Espíritu Santo moverse, recuerdo que mi relación con Dios es real. Que yo no sirvo a un Dios que es una fábula en un cuento que escribieron hace miles de años. Es un Dios real, vivo y verdadero. Y la mayor evidencia de su presencia no es tangible, está en mí, acompañándome cada día de mi vida, ante cada circunstancia, en medio de todas las tormentas, en medio de cada dificultad que yo enfrente. La mayor evidencia de su presencia en mi vida es cómo el Espíritu Santo obra a mi favor en cada temporada que transito. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, verso 12-14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, porque si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de esa naturaleza, vivirán. Y dice esta frase final y me encanta, porque es la mayor evidencia de que somos hijos de Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuál es la mayor evidencia de que tú eres un hijo de Dios? Que sirvas en el equipo de voluntarios, que hagas alfa, que vengas a la iglesia un domingo, que leas la Biblia, que ores. Todo eso es noble y bueno, pero no es una evidencia. Eso lo hacen los religiosos también. Eso lo hacen las personas que tienen una relación superficial con Dios. Eso lo hacen las personas que creen en Dios, pero yo no creo en Dios. Mi fe está puesta en Cristo Jesús, aquel que redimió mis pecados en la cruz y cuya obra allí y su resurrección me da vida eterna y me permite estar en buena relación con el Padre. Es muy distinto totalmente. Por la gracia de Dios, tú y yo como hijos recibimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y el fruto de su Espíritu en nosotros es la mayor evidencia de su presencia. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Un hijo de Dios da el fruto del Espíritu de Dios. Un hijo de Dios refleja la vida de Cristo en otros. Es el fruto del Espíritu lo que da evidencia de la presencia del Dios vivo en nuestra vida. ¿Sabe? La razón por la que muchas veces nos cuesta entonces avanzar en nuestra vida de fe es porque no hemos desarrollado una relación cercana con el Espíritu Santo. Jesús promete antes de ascender al cielo que el Espíritu Santo va a venir a sustituir lo que era su presencia física. Ahora el Espíritu Santo va a estar en nosotros, en todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo va a consolarnos en tiempos de dificultad. El Espíritu Santo va a dirigirnos cuando nos sentimos perdidos. El Espíritu Santo va a recordarnos las palabras que Jesús dijo. El Espíritu Santo va a hacer milagros que Jesús hizo en un momento. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en cada uno de los hijos de Dios.
Y la evidencia de su presencia en nuestra vida es el fruto que ese Espíritu produce en nosotros. No servimos, amigo, amiga, a un Dios que está ausente. Por mucho que tú no puedas verlo, por mucho que no puedas escucharlo a veces, por mucho que quizás sientas que no puedes palparlo o cuantificarlo, Dios no está ausente. Dios está presente en nosotros cada día de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y es la presencia de ese Espíritu la que produce en nosotros un cambio que da evidencia de su presencia en nuestra vida. Dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si tú hoy llegaste a este lugar un poco confundido, si tú llegaste a este lugar un poco perdido, si llegaste a este lugar desanimado porque has estado orando por algo y no sientes quizás o no escuchas quizás o no ves quizás lo que Dios está haciendo, quiero recordarte que así como no ves el viento, sabes que existe porque comienza a moverse a tu alrededor y todo va a ser tarde o temprano impactado por su presencia en tu vida. Quizás hoy no puedas verlo, quizás hoy no puedas escucharlo, pero la obra que el Espíritu Santo ha comenzado en ti va a llegar al propósito mayor que Dios está trazando para tu vida. Y lo vas a verlo mover en cada una de las áreas que hoy te causan preocupación. Y vas a ver el fruto de su Espíritu en ti y va a ser la mayor evidencia de su presencia en tu vida. ¿Sabes? Esta es la verdad. Y teniendo muchos años en el Evangelio, quizás tú también puedas pensar igual que yo respecto a esto. Dios no siempre habla a nuestros oídos humanos. Cuando estamos orando, cuando estamos buscando su dirección y cuando estamos pidiéndole que nos diga cómo actuar frente a diversas situaciones, Dios no siempre va a hablar a nuestros oídos humanos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo que está en nosotros está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Yo he tenido un par de experiencias, y digo un par, en 37 años de vida, porque la verdad es que no han sido frecuentes. Un par de experiencias cercanas con Dios que me dejaron bien claro que Dios es real. Pero cuando esa voz audible no está, cuando siento que hay una distancia entre Dios y yo, porque quizás no puedo verlo, porque quizás no puedo escucharlo con mis oídos humanos, le pido a su Espíritu Santo que hable a mi mente y a mi corazón. Y sabe que si ha sucedido durante todo este tiempo, Él nunca ha estado ausente. Siempre ha estado hablando, siempre ha estado trayendo claridad, siempre ha estado trayendo dirección, siempre ha tenido un consejo certero, siempre ha habido una palabra precisa para el momento que estoy viviendo, siempre ha habido una persona que viene y me dice algo, siempre se ha abierto alguna puerta que viene y cambia todo a mi favor. Y es el Espíritu de Dios lo que termina siendo la mayor evidencia de su presencia en mi vida. Entonces, si hoy llegaste a este lugar confundido, perdido, desanimado, triste, enfrentando situaciones que quizás sienten que te superan, que te abruman, que son muy difíciles de resolver, quiero animarte a que puedas profundizar y acercarte cada día más a ese Espíritu Santo que Dios ha depositado en ti por medio de tu fe en Cristo Jesús. Él está allí para acompañarte en medio de la dificultad. Él está allí para pasar la tormenta a tu lado. Él está allí para darte un consejo oportuno cuando no sabes a dónde ir. Él está allí poniendo en ti las palabras propicias para enfrentar lo que tienes por delante. Así que hoy quiero recordarte que no estás solo en tu lucha. No estás solo en tu día a día. No estás solo en tu rutina, no estás solo en tu lugar de trabajo, no estás solo en el conflicto que tienes, no estás solo en el problema familiar que estás enfrentando, no estás solo en ese reto que parece más grande que tú. El Espíritu de Dios
está contigo y está esperando que conectes con Él y está esperando establecer una conversación contigo que pueda comenzar a traer claridad a tu mente, paz a tu corazón. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.